que hicimos un experimento y que obtuvimos un conjunto de puntos. Que tenemos una función f dada por la tabla siguiente. Aquí tenemos el punto y aquí tenemos x y ahora le voy a llamar y. Ahora voy a contar desde el 1. Acuérdense que cuando teníamos aproximación polinomial de ajuste exacto, empezaba en 0, ¿no? Bueno, pues ahora no. Ahí está. Y supongamos que grafico estos puntos. Por ejemplo, lo grafico aquí. Acá están los puntos. Ajá, supongamos que así está. Que este es el punto de coordenadas x1, y1. El x2, y2 no lo pongo porque se amontona. Pues le voy a poner un poquito más por acá. Pero tampoco lo voy a poner porque igual se amontona. X3, X4. Tampoco porque está muy amontonado y así. Y así sucesivamente. Hasta llegar al XN. Ajá. Bueno. Hay veces que uno se pregunta si hay una relación entre las variables X y Y. Ajá. Por ejemplo, aquí como que uno intuye que podría haber una relación lineal entre estas variables, ¿no? Probablemente las variables estén relacionadas por una línea recta. O sea, podríamos decir que y igual a f de x, pues está relacionada con las x de esta manera. Ajá. ¿Y por qué no exactamente pasa por los puntos? Porque decimos, bueno, pues es que hay errores en la medición. A lo mejor esta tabla viene de un experimento y a lo mejor tuvimos ciertos errores. Y por eso no se ve que todos los puntos caigan sobre la recta. Ajá. ¿Sí? Esa sería la cuestión. ¿Hay una relación lineal entre las variables x y y? O sea,
pasa esto. ¿Sí? A ver, déjenme ver en la calculadora cómo viene la regresión lineal para que ponga, creo que la pendiente es la B. Ah, sí, entonces al revés. Vamos a ponerle aquí. A más BX. Que es lo mismo, ¿no? Nada más le cambié los nombres. Bueno, entonces hay una relación lineal entre X y Y. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué lineal? Pues porque aquí como que se ve como que estos puntos, digamos que si no hubiera cometido errores, habrían caído sobre la recta, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es que uno dice, bueno, supongamos que sí hay una relación lineal, ¿no? Y que esta que acabo de dibujar aquí es la mejor recta que puede relacionar a ambas variables X y Y. Y le voy a llamar Y sombrero. Entonces voy a suponer que esta recta que acabo de poner aquí es la mejor recta que relaciona a la X y a la Y. Ahora, sin embargo, por aquí pasan muchas rectas. Aquí pasa otra recta entre los puntos. Aquí hay otra recta que pasa entre los puntos. Aquí hay otra recta que pasa entre los puntos. ¿Ya vieron cómo hay muchas? Sí. Sí. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué criterio voy a usar para construir la mejor recta? La recta que mejor represente la relación que hay entre X y Y, suponiendo relación lineal entre ellas, por supuesto. Bueno, entonces para eso vamos a usar, vamos a definir el error como sigue. Fíjense, supongan que esta es la mejor recta que representa la relación que hay entre X y Y, esta que dibujé en azul. Ajá, entonces le voy a llamar Y sombrero, pero aquí le voy a poner, para distinguirla, le voy a poner P1. Oh, está quedando pegado el lápiz. Si evalúan con esta recta en X1, o sea, si ustedes evalúan Y1 sombrero como P1 evaluado en X1, pues obtienen este valor, miren. Pero realmente el punto está acá arriba, o sea, Y1 es diferente. ¿Ya vieron? Como que aquí está muy pequeñito. Entonces, a esa diferencia le voy a llamar el error epsilon 1. Ya se fijaron que este P1 de X1 es diferente de Y1 aquí en la grafiquita. Sí, profe. Porque fíjense, Y1 está aquí. Oh. Y1 está aquí. Oh, no la tiene. Aquí. Y lo que cuando evalúan P1 en X1, pues le da este valor de acá. Ah, bueno, esa diferencia, esta, esa diferencia, le voy a llamar epsilon 1 evaluada en X1. Es el error, digamos,
que también se llama residual. Por ejemplo, en X2, si evalúan Y2 sombrero como el polinomio P1 evaluado en X2, pues vean que esto también es diferente de Y2. Esto es diferente de Y2. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo, porque aquí está el valor de la función en X2, es este punto de aquí, y Y2 está abajo. Aquí tenemos Y2 sombrero y acá Y2. Entonces, pues claramente se ve que son diferentes y esto es el error epsilon 2. Esto es epsilon 2 evaluado en X2. Dejen conectar la computadora. Ahí está. Entonces ya vieron la idea, ¿no? Así que si definimos epsilon y de cómo el o yésimo residual como pues la diferencia que hay entre y, o bueno, a ver, P1 evaluado en XY menos Y. O lo que es lo mismo, Y sombrero menos Y. Bueno, este es un acento circunflejo, pero todos lados dicen sombrero, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a elegir como criterio de selección. Entonces, podemos elegir como criterio para seleccionar la mejor recta que represente a los datos como aquella que haga que la suma de todos ellos elevada al cuadrado con i variando desde 1 hasta n, que es el número de datos, sea un mínimo. Ajá. Vamos a seleccionar, de entre todas las rectas que les dibujé, desde las infinitas rectas que pasan entre los puntos, vamos a seleccionar aquella que haga que esta sumatoria, que es la suma de los errores al cuadrado, tenga un mínimo. Y como es la suma de los errores al cuadrado, pues le vamos a llamar la suma de los errores al cuadrado. No, así se ve feo.
parece de seco. No, mejor la suma de los cuadrados de los errores. Ajá. Vamos a elegir, de entre todas las rectas que pasan entre estos puntos, vamos a elegir aquella que haga que la suma de los cuadrados de los errores tenga un mínimo. ¿Sale? Y luego vamos a ver a qué nos conduce eso. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de elegir a esa recta. Bueno, entonces voy a escribir epsilon i en términos de su definición que está aquí arriba. ¿No? ¿Cómo va a quedar? Me va a quedar como la suma desde i igual con 1 hasta n de, aquí me va a quedar el polinomio P1 de grado 1 evaluado en xi menos y, todo elevado al cuadrado. Ah, ¿y saben por qué va al cuadrado? Porque fíjense que, vean que este error, este que tengo acá arriba, a veces puede ser negativo y a veces positivo, ¿no es cierto? Si no, fíjense acá en el dibujito. Por ejemplo, aquí, epsilon 1. Si evalúan P1 en X1, pues les da este punto en azul que está aquí abajo y Y1 está arriba. Entonces, cuando hagan la resta de P1 evaluado en X1 menos Y1, pues va a dar negativo. Pero acá es al revés. Acá P1 evaluado en X2 está arriba de Y2. Entonces, cuando hagan la resta, el error va a dar positivo. Entonces, el error a veces es positivo, a veces es negativo. Entonces, se pone al cuadrado porque fíjense, si no pusiéramos al cuadrado una recta como estas, a lo mejor, una como estas, que ni se ve que se parezca a los datos, pues de un lado tendría puros errores positivos y otros negativos, y entonces a lo mejor al sumarlos, si no estuvieran elevados al cuadrado, pues a lo mejor daban casi cero, y sin embargo, pues esta recta no se ve que represente mucho a los datos, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que acá lo elevamos al cuadrado. Así esto siempre es positivo, o sea, si los puntos no caen exactamente en la recta, pues esto siempre va a dar positivo. No hay manera de que se anulen uno al otro los errores aquí. Entonces, cuando aquí me dé un mínimo, quiere decir que estas cantidades son pequeñas. Y entonces los puntos van a estar muy cerca de la recta. Y si es cero, pues quiere decir que todos los puntos cayeron en la recta. Pero nunca va a poder ser menor que cero. Bueno, entonces voy a escribir aquí, ¿qué significa? Que voy a evaluar la recta en cada xy. Acuérdense que la recta está dada por esta ecuación. Entonces, si evalúo en xy, aquí voy a tener a más b por xy, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí voy a hacer lo mismo, voy a cambiar, nada más que ahora voy a poner la ecuación de la recta. Voy a poner aquí esta porque me cuesta trabajo. Dibujar la sumatoria. Aquí está. Ajá. Eso es lo que hay que hacer mínimo. Hay que minimizar esto. Y como ustedes ya llevaron un curso de cálculo vectorial, pues vean que esta es una función. ¿Cuáles son las variables aquí? ¿Cuáles son las variables aquí? O sea, la suma de los cuadrados de los errores es una función de qué variables. ¿Qué es lo que varía aquí? A y B. ¿Vale? X. No, las X son los puntos A que y B, ¿no? X, Y y Y son, estos puntos están aquí. A y B. A y B, exactamente, porque A y B nos da diferentes rectas, diferentes valores de A, que es la ordenada al origen, y de B, que es la pendiente, nos da diferentes rectas. Entonces, esta es una función de A y B.
Y como quiero encontrarle un mínimo, pues se trata de un problema de máximos y mínimos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí, pues ya se acuerdan qué hay que hacer para calcular los extremos de una función de dos variables, ¿no? Pues hay que igualar el gradiente a cero. Ahí. Para encontrar los puntos críticos y luego hacer la prueba de si hay máximos y mínimos y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, pues hacemos esto. Acuérdense que el gradiente pues, es la parcial de la función f con respecto a la parcial de la función f con respecto a b. Y esto hay que igualarlo a cero. Entonces hay que igualar la parcial de f con respecto a... Entonces hay que derivar. Hay que derivar esta función con respecto a... Ahí está, hay que derivar eso con respecto a... Ay, quedó muy junto. Espérenme tantito. Hay que derivar eso con respecto a... Y pues como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, acuérdense que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, ¿no es cierto? Entonces, si acá arriba tengo pues eso precisamente, la derivada de una suma. Entonces, pues como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, pues se pueden intercambiar estos símbolos. Entonces aquí me va a quedar la suma. Oh, no, no puede ser. Queda la suma de las derivadas. O sea que se puede intercambiar el signo de derivación y el de sumatoria. En pocas palabras. Ahora aquí tengo la derivada de una potencia. Derivada, acuérdense que la derivada de una potencia de u a la n, pues me da n por u a la n menos 1 por la derivada de u, ¿no? Bueno, lo voy a aplicar aquí. Aquí la n es 2. U es todo esto. Entonces, pues hay que aplicar esa fórmula. Me va a quedar la suma. Esta la copio porque me cuesta trabajo escribir a sigma. Entonces me va a quedar 2. Bueno, aquí con por A más B por XY menos Y a la 1, 2 menos 1.
por la derivada parcial de esto que está aquí, de la u, digamos. Ahí está. Pero la derivada parcial de lo que está entre paréntesis con respecto a, pues es 1, ¿no? Derivada con respecto a de la a es 1. Derivada de esto con respecto a, pues es 0. Y la derivada de esto con respecto a es 0. Entonces nada más me queda 1, que multiplica a el 2 por lo que está entre paréntesis. Entonces ya me queda. Ah, pero está muy junto. Me pueden confundir luego. Por 2, por A más B, por X, Y, menos Y. Pero el 2 es una constante. Entonces, el 2 es un factor común, porque aquí tengo una suma de términos donde el 2 es constante. Por ejemplo, si Y vale 1, pues esto es 2 por A más B por X1 menos Y1. Y luego el otro término, cuando Y vale 2, pues sería 2 por A más B por X2 menos Y2. Y así, como pueden ver, el 2 pues va a ser factor común. Entonces el 2 se puede sacar de la sumatoria. Me queda el 2 afuera. Y luego la suma de estos términos. Ajá. Ahora la sumatoria de una suma, pues las sumas de las sumatorias. Entonces aquí voy a tener el 2 que multiplica a la suma de las sumatorias. Voy a tener primero la sumatoria. ¿Ven cómo me sale mal? Cuesta mucho trabajo hacer sigma. Aquí primero de las A's. Luego más. Luego B por X, Y. Pero B va a ser factor común, como hace rato. Entonces B sale la sumatoria. Y luego la sumatoria. Y acá las X. Y aquí ya se va a amontonar otra vez, entonces hay que volverla a bajar. Y luego menos Y. Entonces, menos la sumatoria de las Y's. Ahí está. Y ahora todo eso debe de igualarse a 0. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que dije acá arriba, miren, acuérdense que esta derivada parcial tenía que igualarse a 0 para encontrar el mínimo. Entonces todo esto debe ser 0. Ajá. Bueno, entonces ahora hay que hacer esas sumas. Voy a llevar esta ecuación para la siguiente página. Entonces, aquí tengo igual a. Fíjense, esta suma, ¿cuánto da? Pues hay que sumar. Cuando y vale 1, A. Cuando y vale 2, A. Cuando y vale 3, A. Etcétera. Cuando y vale N, A. ¿Cuánto debe dar esto entonces? Esa sumatoria, ¿cuánto debe dar? A. A, no. NA. 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 Esa primera suma da NA. Entonces ya tenemos esto.
Ahora, como, bueno, aquí ya nomás pongo la ecuación. Como puedo dividir entre 2 ambos lados, de este lado pues da 0 y acá este se cancela con este. Y entonces ya nada más me queda lo que está aquí adentro igualado a 0. ¿No? Y luego este término lo puedo sumar en ambos lados. Este término lo puedo sumar en ambos lados. Sumo y sumo. ¿Están de acuerdo? Lo sumo a la izquierda, lo sumo a la derecha, y se me cancela este con este, y acá aparece 0 más este de acá. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues lo voy a quitar porque yo ya sé que ustedes saben lo que estoy haciendo. Entonces ya en la siguiente ecuación me queda así. ¿Qué le pasó a la n? Y de este lado igual a esta suma. Y aquí tenemos la primera de las ecuaciones que me van a ayudar a determinar A y B. Ajá. Esta es la primera. Le voy a llamar 1A. ¿Cuál va a ser la ecuación 1? Pues la de la recta que les dije que íbamos a construir, esta de aquí. Bueno, no le puse P también, pero vamos a poner también P1 de X. Esta Y sombrero, pues va a ser P1 de X. Otra vez ya se empezó a atorar. Ahí está. Esta va a ser la ecuación 1 y acuérdense que quiero encontrar A y B. Necesito encontrar A y B. Y acá tengo una ecuación que ya me va a servir para eso. La otra ecuación va a salir de, pues hacer lo mismo, nada más que ahora hay que derivar. Hay que encontrar esta derivada. Parcial de f con respecto a b. Entonces hacemos lo mismo. Derivamos f ahora con respecto a b, que sería derivar con respecto a b, pues a todo esto que está acá. Todo esto. Ajá. Bueno, ya haciéndolo un poquito más rápido, pues tendría que intercambiar otra vez esta con esta, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, bueno, aquí sea muy amontonada con la de arriba, y la de arriba pues es importante.
aquí la suma de las derivadas. Y luego, pues, todo esto. Otra vez. Hay que derivar eso. Y pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Ya ustedes se pueden aventar un ejercicio de derivación. Aquí, entonces al derivar aquí adentro, pues necesito dos veces esto elevado a la 1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Pero ahora con respecto a b, ¿cuánto da lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a b? X, ¿sí? X y exactamente. Las otras dos derivadas son 0. Cuando derivan este con respecto a b, da 0. Cuando derivan este con respecto a b, da 0, ¿no es cierto? Entonces, el único que contribuye es cuando derivan con respecto a b bxy. Pero xy es una constante, entonces sale y les queda derivada de b con respecto a b. Y esto pues es 1, entonces les queda xy. Muy bien. Eso da. Entonces la ponemos en la siguiente ecuación, pues la ponemos acá abajo. Ya nada más pongo xy en lugar de todo esto. Ah, bueno, aquí me faltó signo de igual. Entonces es lo mismo, pero por xy. Todo esto es lo mismo. Pero aquí va por xy. Entonces, al hacer las operaciones, al multiplicar todo lo que está dentro de los paréntesis por xy, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un 2. Y luego entre paréntesis, vamos a ver a por xy, ¿no? A por xy. Luego b por xy me da más b por xy al cuadrado. Luego menos xy por y. Ahí está. Y esto debe ser 0. Por lo que ya habíamos dicho hace rato, para encontrar los puntos críticos. Y luego, pues, este 2, como es una constante, lo puedo sacar de la sumatoria. Y luego viene la sumatoria. Y luego todo esto. Ajá. Y todo eso debe ser 0. Puedo dividir entre 2 ambos lados, como hice antes, como lo hice acá. Dividir entre 2, pero ya no lo voy a poner. Si divido entre 2, ya nada más me queda la pura suma. Me queda esto. Después de dividir entre 2. Y luego tomo en cuenta eso que les dije de que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Y saco también los factores comunes de la suma. Me va a quedar la A aquí afuera, luego la sumatoria. Bueno, voy a poner un poquito más arriba porque si no ya se sale del documento PDF. Luego las x's.
Luego más, la B lo mismo, el factor común sale. Luego la sumatoria. Luego las x's al cuadrado. Luego menos, otra vez la sumatoria. La xy por la y. Ahí está la basura. Y esto es igual a 0. Luego este término lo sumo en ambos lados. Este lo sumo en ambos lados y ya tengo la otra ecuación que quería. Este término lo sumo en ambos lados. Y ya está. Ya no va a ser igual a 0 porque ya le sumé este de ambos lados. Y ya me queda la ecuación que quería. Ajá. Entonces, resolviendo 1A y 1B, fíjense que es un sistema de ecuaciones de primer grado, de ecuaciones lineales. ¿Ah? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, resolviendo 1A y 1B, encontramos A y B. A y B. ¿Ah? Que se sustituyen en la ecuación 1. Para construir la llamada, bueno, mejor todo eso no, que se llama recta de regresión lineal o recta de mínimos cuadrados. Y ya tenemos la recta que mejor se ajusta a los datos. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Esto no me gustó sí. mucho porque está muy abajo del documento. Yo creo que voy a bajar todo para que no se le salga, para que su documento PDF quede ahí. Vamos a bajar hasta acá y me voy a llevar esta ecuación para allá. Ahí está. A ver si ahora no quedó muy pegada. No, sí quedó muy pegada ahora, pero arriba. Dejen que se las acomodo mejor.
Ahí está bien. Es que ahora quedó pegada, muy pegada a la parte, al margen superior del documento. Ahí está. Ahora sí ya les va a salir bien. Bueno, ahora nos hace falta ver cómo, digamos, medir el error, cómo evaluar que también se ajusta esta recta a los datos. Y para eso hay que notar que, fíjense, ¿qué mide la suma de los cuadrados de los errores? ¿Qué es lo que mide? ¿El error? Mide la dispersión. Fíjense, si estos puntos están muy alejados de la recta, pues entonces estas distancias, estos errores epsilon y son grandes, ¿no es cierto? O sea, si los puntos quedaran muy lejos de la recta, pues estos epsilon y estos residuales serían muy grandes. Y entonces la suma de sus cuadrados pues sería grande y la suma de los cuadrados de los errores sería grande, ¿no es cierto? Si fueran pequeños los errores, epsilon subíndice i, en el caso extremo, pues si todos los puntos cayeran en la recta, pues ¿cuánto valdría cada epsilon i? Cada residual, ¿cuánto valdría? Si todos estos puntos caen en la recta, pues cada residual valdría 0, ¿no? Y entonces la suma de los cuadrados de los errores, pues valdría 0. ¿Ah? Entonces, puntos lejos de la recta hacen que la suma de los cuadrados de los errores sea pues muy grande. Puntos cercanos a la recta pues hacen que la suma de los cuadrados de los errores sea pequeña. Entonces, la suma de los cuadrados de los errores pues mide dispersión, ¿no? Ahora, si dividimos entre... Bueno, ya es esto forma parte de una teoría más amplia. La idea es que en realidad la recta que construimos es una aproximación de una recta que es la mera buena, digamos. A lo mejor esta es la recta, esta es la mera buena que, bueno, esa ni es recta, digo, pero esa que construimos es una aproximación de esta. Si yo tomara toda la población de las mediciones, pues podría encontrar esta recta en amarillo. Pero como no tengo una muestra de tamaño n, pues entonces lo único que puede ser fue construir mi y sombrero, mi recta de mínimos cuadrados, que aproximaba a esta otra. Y esa otra tiene una cierta distribución para cada x. Para cada x aquí abajo. Otra vez. Para cada x aquí abajo. Para esta x, por ejemplo. Pues hay una cierta distribución. Porque si nosotros repetimos el muestreo, o sea, esta es una muestra de tamaño n de estos puntos. Pero es muestra de una población más amplia. Entonces, si tomo otra muestra, pues a lo mejor obtengo otra recta de estas, otra y sombrero. Y si tomo otra muestra, pues a lo mejor obtengo otra. Y si tomo otra muestra, pues a lo mejor obtengo otra. En general, para cada x aquí, pues yo obtendré con una cierta distribución de probabilidad cada valor de y. Y lo mismo para todas las demás x. Bueno, yo puedo suponer que la media para esa recta que les digo que no tenemos, que sería en amarillo, si calculo para en la media, si evalúo esa recta
en cada X, pues obtengo el valor de esta recta en amarillo en ese punto, que sería como su valor medio. Ajá. Y también tendría una desviación estándar, esa distribución alrededor de cada una de estas, pues tiene una cierta desviación estándar y yo puedo suponer que esa es la misma para todas. Ajá. Bueno, esa desviación estándar de la que les estoy platicando, le puedo llamar el error estándar. Ajá. Y definirlo como que también me mide dispersión, pero lo puedo definir como el error estándar y esta sería la raíz cuadrada, que sería una especie de desviación estándar, ¿me entienden? En esa que les platiqué ahorita. Que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores entre n menos 2. Donde n sería el número de datos. Ajá. Se representa así. Bueno, ese es uno como cociente, nomás que lo dibujé ahí muy forzado. Y también mide dispersión. Sería como el equivalente a la desviación estándar. Acuérdense que cuando calculamos la varianza, en su curso de estadística, cuando calcularon la varianza, la calculaban así. Y cuando calculaban la desviación estándar, pues le sacaban la raíz, ¿no? A esta de arriba. Bueno, pues algo así. Este error estándar es como el equivalente a la desviación estándar. Ajá. Entonces, este también pues nos mide la dispersión de los datos alrededor de la recta de regresión. Bueno, lo voy a poner error estándar de la estimación. Bueno, ahí está. Ahora, para ver qué también ajusta. Esto pues ya me dice más o menos. Si esto ya es grande, pues entonces los datos están muy dispersos alrededor de la recta. Si es pequeña, igual. O sea, casi la misma información que la suma de los cuadrados de los errores. Ahora bien, podríamos comparar
que también se ajusta nuestra recta mediante otro que voy a definir, que es el coeficiente de determinación, que está relacionado con el coeficiente de correlación que vimos bueno, que vieron, digo, en bioestadística. Se define el coeficiente de determinación como vamos a definir el coeficiente de determinación como R al cuadrado igual a la suma de los cuadrados en Y menos la suma de los cuadrados de los errores entre la suma de los cuadrados en Y, donde la suma de los cuadrados en Y va a ser igual a Y, los valores Y de la tabla menos la media, con Y barra igual a la media de los datos en Y. O sea, 1 entre N ¿ah? Esta comparación sería por lo siguiente. Vamos a ver qué más o menos significa esto. Fíjense que esta suma de los cuadrados en Y, esto al cuadrado, perdón. Me mide dispersión, pero con respecto a la media. Porque si pongo los datos en Y, vean, si pongo, hagan de cuenta que aquí nada más voy a representar a las Y's, a las puras ordenadas. Aquí está Y, y en algún lugar está la media, ¿no? La media de Y. Hagan de cuenta que está aquí. Es de Y barra. Pues algunos de los Y's quedan por arriba. ¿De cuáles Y's estoy hablando? De los de la tabla. Estoy hablando de estos. Algunos de esos datos pues quedarán por arriba del promedio. Por ejemplo, a lo mejor Y1 queda por acá. A lo mejor Y2 queda por aquí. A lo mejor Y3 queda por acá. Y4. Este sería Y1. Este Y2. Este Y3. Este Y4 y así. A lo mejor hasta por acá ya está YN. A lo mejor por aquí queda YN, ¿no? Bueno, pues entonces esto que tengo aquí, Y menos, por ejemplo, Y1 menos Y barra sería Y1 menos Y barra. O sea, Y1 menos Y barra pues sería esta distancia. Y2 menos Y barra pues sería esta distancia. Y3 menos Y barra sería esta distancia, pero Y3 menos Y barra aquí es negativo, porque Y barra es mayor. Pero están al cuadrado, así que no hay problema, toda esta suma es al cuadrado. Y4 sería esta distancia, y así, ¿no? Entonces, ¿qué me mide esta suma de los cuadrados en Y? Pues dispersión alrededor de la media. Si esto es grande, si ese Y es grande, pues entonces las Y están lejos de la media. Ajá. Bueno. Entonces, SCY me mide dispersión respecto a la media y SC ya vimos que me mide dispersión respecto a la recta de regresión. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué significa este R al cuadrado? A ver, supongamos que hay un ajuste exacto.
¿O qué mide R al cuadrado? ¿Qué mide el coeficiente de determinación? No es como qué tan relacionados están los puntos. Nos dice algo así como, ahorita vamos a ver los casos extremos para que vean más o menos lo que significa. Supongamos que hay ajuste exacto. Supongamos que los puntos se ajustan exactamente a la recta. O sea que todos caen exactamente en la recta. En ese caso, díganme, ¿cuánto vale la suma de los cuadrados de los errores? ¿1? La suma de los cuadrados de los errores. ¿Cuánto vale la suma de los cuadrados de los errores? En caso de ajuste exacto. Sería 0, ¿no? 0, ajá. Y por lo tanto, R al cuadrado, pues daría la suma de los cuadrados en Y entre la suma de los cuadrados en Y. O sea, 1. Caso de ajuste exacto, R al cuadrado vale 1. Otro caso extremo para R, pues es, ¿qué pasa si R al cuadrado vale 0? Entonces, si R al cuadrado vale 0, el otro caso extremo es que R valga 0. Es que R al cuadrado valga 0. En este caso, pues vamos a tener que la suma de los cuadrados en Y menos la suma de los cuadrados de los errores entre la suma de los cuadrados en Y, como la suma de los cuadrados, como esto vale 0, porque R al cuadrado es 0, pues entonces el numerador va a valer 0, ¿no es cierto? Entonces el numerador vale 0. Porque acuérdense que cuando un cociente vale 0, pues el numerador vale 0. Y si el numerador vale 0, pues entonces esto quiere decir que la suma de los cuadrados en Y es lo mismo que la suma de los cuadrados de los errores. ¿Y esto qué querrá decir? Pues que la dispersión, esto lo que significa es que la dispersión con respecto a la media es igual que la dispersión con respecto a la recta de regresión, ¿sí o no? Esa ecuación de arriba lo que significa es eso. O con respecto a la recta de regresión. O sea que yo tenía mis datos dispersos alrededor de la media, que es una línea horizontal, como esta. Y resulta que construyo mi recta de regresión. Y sale lo mismo. La dispersión sigue siendo la misma. Pues eso querría decir que pues, mi recta de regresión pues, es una recta horizontal también y que los datos están tan dispersos alrededor de la recta de regresión como los
como respecto a la media. Entonces quiere decir que mi recta de regresión pues no me sirvió para nada, no me sirvió para explicar nada de la dispersión de los datos. Ajá. Entonces esto quiere decir que mis datos pues no están relacionados linealmente. Entonces lo que vamos a creer es que el coeficiente de determinación se acerque a 1. Ajá, porque si se acerca a 0, entonces pues no me sirve mi recta de regresión. Entonces, ¿qué da finalmente la R al cuadrado? Pues R al cuadrado me dice qué fracción de la variación de los datos que explica la recta de regresión. O la recta de mínimos cuadrados. Si multiplican entonces R al cuadrado por 100%, pues entonces les da el porcentaje de la variación de los datos que explica la recta de regresión. Es decir, que si, por ejemplo, resulta que R al cuadrado les da 0.75, pues entonces R al cuadrado por 100% les da 75%. Y esto sería el porcentaje de la variación de los datos que explica la recta de regresión. O sea, en ese caso, pues sí podemos decir que hay una cierta relación lineal entre las X y las Y. Ajá. Bueno, eso lo vamos a ver con los ejemplos. Nada más que creo que ya no da tiempo. Bueno. Profe, una pregunta. Ajá. Ya terminé de calificar todos los exámenes. Es que a mí no me llegó mi calificación. ¿Quién eres? Strop, Alicia. Pues no, mira, hay un examen de los de métodos numéricos que no tiene nombre, pero creo que no era el tuyo, porque yo le puse un nombre porque dije, a ver, esta alumna, porque era una alumna, dije, esta alumna falta, o sea, ya cuando llené la hoja de Excel de calificaciones, dije, aquí